capítulo 4, versículo 7, por favor, y lo leas también conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Lo podemos leer? Y dice así: 1, 2, 3. Todo lo contrario al sentirme bueno, al sentirme importante. Hermanos, aún en la vida cristiana seguimos con esa tendencia de decir: yo no me he portado tan mal como fulano o sutano. Tendemos a mirar aquellas cosas que hemos hecho bien, aquellas cosas que tratamos de justificar, pero ve lo que dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos vasos de barro, seguimos siendo débiles. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Aquel que ya se cree espiritual, aquel que ya se cree maduro, aquel que ya se cree humildad, dice esta frase: la humildad es una virtud que cuando reconoces que la tienes, la pierdes. Por eso el proverbista decía: que la fama no venga de ti. Porque cuando tú comienzas a sentirte bueno, cuando tú dejas de reconocer que sigues necesitando de la gracia y el perdón de Dios, comienzas a hacer un lado el poder de Dios. Nosotros seguimos siendo débiles. Nosotros seguimos siendo ese vaso de barro para que el poder de Dios sea exaltado. Hermanos, nosotros somos débiles. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, nosotros reconocemos que todos los días tenemos que confesarnos. Ciertamente, ya no ante un sacerdote, ya no ante el pastor, pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, cuando nos damos cuenta de quiénes somos, no podemos dejar pasar más tiempo y caer de rodillas. Hermanos, la vida cristiana es una obra de Dios de principio a fin. Por eso el puritano decía: si ves algo bueno en mí, es Jesucristo. Pero si aún ves cosas malas en mí, ese soy yo. Porque aún sigo pecando, porque aún sigo siendo un pecador. Ya no igual como antes, ahora me duele el pecar. Sin embargo, reconozco que sigo siendo un vaso de barro, que continúo luchando con el pecado y que muchas veces también sigo albergando un corazón pecaminoso. Pero eso me hace reconocer la gran necesidad de limpieza, la gran necesidad de perdón, la gran necesidad de santidad. El apóstol Pablo decía a la iglesia: continúen con la misma actitud como cuando comenzaron la vida cristiana. Porque cuando comenzamos la vida cristiana, nos arrojamos a los pies de Cristo y confesamos: soy un pecador. Pero la vida cristiana continúa siendo eso. Hermanos, esa fue la actitud del apóstol Pablo. La actitud del apóstol Pablo que hoy quiero que recuerdes en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Voy a pedir también que leas conmigo este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pon atención a este texto. Léelo conmigo. 1, 2, 3. A mí siempre me desafía este texto, y más el día de hoy. En un lugar importante se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice: yo fui el apóstol más importante, yo soy el apóstol más digno. Acabamos de ver con mi esposa una serie que se llama La oscuridad de la luz del mundo, de un personaje llamado Naasón, diciendo ser el apóstol de Jesucristo. Pero tenía rendida multitud de gente
y él reclamaba para sí muchos derechos, casi como el vicario de Jesucristo, y tantas cosas. Hoy está preso allá en Estados Unidos, diciendo: yo soy el que les puede dar perdón y vida. Pero cuando yo veo a Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice, no está hablando de su pasado. Sin embargo, cuando él escribe este texto, ya está al final de su vida, ya está a punto de ser sacrificado, y él, hermanos, ya había hecho todos los viajes misioneros, ya había establecido varias iglesias en toda la región del Asia Menor. De hecho, es el apóstol que fundó más iglesias, pero además había escrito la mayor cantidad de sus cartas. Muchos habían venido a los pies de Cristo Jesús por la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, él dice que él es el pecador más grande. En la fila de los pecadores, yo soy el primero. En este preciso instante donde él ya pudiera jubilarse y decir: yo ya estoy más cerca de Dios que ustedes. Y es que la vida del apóstol Pablo es desafiante. Sin embargo, a pesar de lo que él ha logrado, sigue teniendo los pies en la tierra. Sigue reconociendo que es el primero en la fila de los pecadores, porque él sabe quién es delante de Dios. La mayoría de los santos hombres de Dios, cuando se encontraron frente a la presencia de Dios, aquellos que pudiéramos ponerle un altar, aquellos que pudiéramos ponerle un reconocimiento por su vida piadosa, ellos siempre dijeron: pobre de mí, de labios inmundo, ¿quién soy yo para que tu siervo? ¿Quién es este siervo para que Dios se acerque a mí? La actitud del apóstol Pablo demuestra humildad, pero la humildad es un fruto que el Espíritu Santo produce cuando reconocemos que seguimos siendo pecadores, que seguimos necesitando la gracia de Jesucristo. Pablo decía: en cuanto a mí, sigo siendo alguien necesitado de Dios, como la primera vez cuando el Señor me interceptó camino a Damasco. Hermanos, me resta concluir diciendo: hasta que el pecado no te sepa amargo, la gracia de Dios no te sabrá dulce. Hasta que no reconozcas tu condición pecaminosa y cómo estamos viviendo realmente antes de mirar a los demás, la gracia de Dios no entrará en tu vida. El publicano decía: yo ya soy cristiano de muchos años. Perdón, el fariseo decía: ya soy cristiano de muchos años. Yo ofrendo, yo diezmo, yo estoy en las primeras filas, yo sé la Biblia, yo sé evangelizar, yo sé orar. Sin embargo, el publicano decía, golpeándose el pecho: no soy digno ni siquiera de alzar mi mirada al cielo. Y Jesucristo te dice: de verdad les digo que el que regresó a casa justificado fue el publicano. Hermanos, la gracia de Dios se convierte en maravillosa gracia, se convierte en algo hermoso solo cuando estamos plenamente convencidos de que seguimos siendo pecadores. Solo cuando entendemos y recordamos estas tres verdades: era un pecador y me merecía la condenación, sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Pero aún sigo siendo alguien que ofende a Dios, pero lo que hoy me sostiene es solamente su gracia y su misericordia, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Hoy no despertaste porque eres mejor que los demás. Hoy no despertaste porque eres bueno. Hoy despertaste porque Dios es misericordioso y porque Él es grande en su gracia. Hermanos,
soy el ser más malvado, soy el ser más perverso, pero a la vez soy infinitamente amado por Jesucristo. Soy un hombre pecador, completamente pecador, pero también amado intensamente por la gracia de Jesucristo. Yo cierro diciendo, el protestante es una persona humilde, es una persona que aunque tenga muchos títulos, se sabe aún necesitado de la gracia, como el mismo día que vino a los pies de la cruz. Algunos historiadores de Calvino dicen que si hoy dijéramos, el gran Calvino, si seguimos haciendo celebraciones y jubileos a Calvino, si Calvino volviera a regresar, alguien ha dicho, historiador de Calvino, le daría un infarto, porque Calvino decía, yo no merezco la gloria, mi corazón entrego a Dios vehementemente y con pasión, porque yo sigo siendo un hombre necesitado de la gracia de Jesucristo. Hermanos, el protestante sabe reconocer que si hay algo bueno en su vida, la gloria es del Señor, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, porque Él produce las buenas obras a través de nosotros. Pero cuando hay un pecado, Él dice, ese he sido yo, y se confiesa. Hoy venimos a la mesa, hermanos. Hoy venimos a la mesa no porque somos buenos. Hoy venimos a la mesa no porque somos mejores que los demás. Hoy nos acercamos a la mesa porque somos pecadores y necesitamos urgentemente la gracia de Jesucristo. Hermanos, el ser protestante es reconocer que en nuestro ojo hay una viga. El ser protestante significa saber pedir disculpas. El ser protestante significa reconocer que cuando hay un conflicto, el primer sospechoso soy yo mismo. De tal manera, hermanos, que hay humildad en un protestante, y el protestante sabe pedir perdón porque sabe que sigue siendo un pecador. Amados hermanos, vengamos hoy a la mesa, porque hoy más que nunca necesitamos de la gracia y el perdón de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.